Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decís: tú siéntate aquí, en un buen lugar, y al pobre decís: tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado. ¿No habéis hecho distinción entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Verso 12. Así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Mis hermanos y amigos, el día de hoy, durante la liturgia y específicamente durante el sermón, estaré enseñando sobre la necesidad de amar a nuestro prójimo y de protegernos del favoritismo, porque el nombre de Cristo y la pureza de su iglesia dependen de ello. Si tomamos a la ligera las verdades que hoy han de ser declaradas en este lugar, el nombre de Cristo será blasfemado y la pureza de la iglesia será ensuciada. Gary Kill escribió lo siguiente sobre el tema del amor. Él dijo, cito, amar a las personas difíciles se ve facilitado por tener presente esta verdad. Tú también eres una persona difícil de amar. Fin de la cita. Mis queridos hermanos y amigos, el favoritismo destruye el amor al prójimo. Si quieres causar dolor en el cuerpo de Cristo, entonces sé una persona que hace acepción de personas, que tiene su grupo. ¿Sabes lo que hace el favoritismo? No solo destruye el amor al prójimo, vuelve nuestras vidas miserables, destruye la unidad de la iglesia y la única forma de encontrar vida espiritual verdadera y duradera es amando a todos los que pertenecen a Cristo. Proverbios capítulo 24, versículo 23 dice, no es correcto mostrar favoritismo en el día del juicio. La pregunta que surge es la siguiente, ¿cómo podemos amar a nuestro prójimo? Parece sencillo, parece algo muy fácil de asimilar, pero la realidad es que no es tan fácil. Y para responder la pregunta, ¿cómo podemos llegar a amar a nuestros prójimos? Voy a utilizar las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan,
cuando al hablar acerca de la vid de los pámpanos, él dijo algo muy cierto. Fuera de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo puedes llegar a amar a tu prójimo? Recuerda las palabras de Jesús. Fuera de Jesús no puedes amar a tu prójimo. Fuera de Jesús no puedes exaltar su nombre. Fuera de Jesús no puedes preservar la pureza de tu iglesia. Jesús fue enfático al decirnos, sin Él nada podemos hacer. Es decir, necesitamos de Jesús para amar a nuestro prójimo. Así de sencillo, hermano. ¿Por qué es tan difícil amarlo? Porque no tienes a Jesús. Si se te dificulta amar a tu hermano, si se te dificulta amar a las personas, tú no tienes a Jesús en tu corazón. No lo conoces. Porque Él dice que sin Él nada podéis hacer. A continuación, les presentaré el argumento que estaré desarrollando a lo largo del sermón. Y es el siguiente. El amor al prójimo destruye el favoritismo eclesial. El amor al prójimo destruye el favoritismo eclesial. ¿Cuál es el título del sermón? Favoritismo eclesial. Ese es el título. Favoritismo eclesial. Y mostraré 4 razones que nos muestra Santiago en este pasaje, con el cual estaré argumentando la frase que les he dado. En primer lugar, veremos, nuestra fe no tiene favoritismo. Desde el versículo 1 hasta el versículo 4, nuestra fe no tiene favoritismo. En segundo lugar, la segunda razón, nuestro Dios favorece lo que no se ve, desde el versículo 5 hasta el verso 7. Tercer lugar, nuestro mandamiento nos exige ser imparciales, desde el verso 8 hasta el 11. Y por último, nuestra parcialidad nos guardará del juicio venidero, versículo 12 y versículo 13. Mis hermanos, Santiago es un hombre que tiene un corazón pastoral, pero él también tiene una manera particular en su epístola de hablar verdades a la iglesia. Y una de las cosas que Santiago hace es utilizar ilustraciones descriptivas o detalladas para que los hombres no se pierdan absolutamente nada de lo que él quiere enseñar. Ese es Santiago. Santiago es un hombre que tuvo la oportunidad de tener a Jesús como hermano. Pero a pesar de tener a Jesús como hermano, no amaba a su hermano, porque no tenía a Jesús en su corazón. Su hermano tuvo que pasar por los momentos más oscuros de su vida y luego de su sufrimiento, de su muerte, este hombre cree en su hermano. Ama a su hermano. Y allí es donde él ahora está decidido a comunicar una verdad también a todos sus hermanos que han sido ahora parte de la iglesia. El problema acá es un problema no solamente religioso, sino es un problema social. El problema del favoritismo, cuando Santiago escribe la carta, no es un problema que únicamente se concentraba o se hallaba en la iglesia. Era un problema que era visible a lo alrededor. A lo largo, hermano, de la vida de cualquier ciudadano judío en ese momento podía ver lo exclusivo que eran unos con otros. Incluso Santiago como judío también era una persona muy exclusiva. Los judíos no podían tener relaciones con los gentiles, se contaminaban. Mis hermanos, Santiago como judío sabe muy bien lo que ellos hacían en el pasado, pero hay una enseñanza que ha dado la vida de Santiago de manera particular y única, y es que su hermano Jesús ha hecho cosas totalmente diferentes a lo que su patria y los ciudadanos judíos habían estado haciendo. ¿Y sabes lo que hace Jesús? Jesús se reúne
con un hombre conocido como Nicodemo, como un rabí, como un maestro. Jesús no tiene problema de reunirse con quien sea, va y habla con él. Pero el mismo Jesús que se reúne con los hombres más importantes de la sociedad judía, también es el mismo Jesús que se reúne con los hombres o las personas más miserables de ese lugar. ¿Recuerdas la samaritana? ¿Recuerdas aquella mujer? Se acerca a Jesús y le pide de beber agua. Y entabla una conversación Jesús con ella fácilmente. La repudiada tiene una conversación con Jesús. Hermanos, siempre que observas los evangelios consigues a Jesús relacionándose con cualquier tipo de persona. ¿Recuerdas la mujer del flujo de sangre que lo toca? Una miserable, una vulnerable, tocando a un maestro, a un rabí. Pero pasaba algo particular también en ese momento. Y es que los ricos eran considerados las personas no solamente más importantes, sino las personas que controlaban absolutamente todo en ese momento. Los ricos se conocían por tener muchísimos anillos de oro en sus dedos, en sus manos. Y fíjate cómo Santiago coloca este ejemplo acá. Los ricos que tenían muchos anillos de oro, ellos controlaban los tribunales y decidían a quién enviar a ese lugar. ¿Y sabes lo que hacían? Enviaban a los pobres, pero no solamente a los cristianos. Los ricos enviaban a cualquier pobre, a cualquier persona miserable, sea cristiano o no sea cristiano. Todos iban allá a ser juzgados, a ser maltratados, a sus esclavos los destruían. Eso es lo que ocurría en ese momento. Y de repente, Santiago escribe a la iglesia sobre un problema que no debería estar desarrollándose en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Y es allí donde quisiera mostrar el primer punto, hermanos. Nuestra fe no tiene favoritismo. La fe evangélica no tiene favoritos. Santiago muestra a los hermanos cómo la fe debe lucir en la iglesia local. Cómo la fe evangélica debe ser una expresión clara del amor de Cristo en el corazón de los hombres. Pero también Santiago describe cómo algunos de ellos se están comportando en la actualidad. Su favoritismo a los ricos o para con los ricos y su menosprecio para con los pobres están comunicando un mensaje dentro de la iglesia local que no es el evangelio. Hermanos míos, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué están haciendo esto, hermanos? Esa actitud de los hermanos están deformando a los hermanos en jueces malvados con malos pensamientos. Es decir, lo que los hombres ricos están haciendo por otros fuera de la iglesia, ahora los hermanos lo están haciendo para con los pobres dentro del local. ¿Y sabes lo que hace él? Santiago ahora les muestra y les recuerda la actitud de ellos. Capítulo 1, versículo 11 le dice, los ricos se secarán como la hierba en el campo. Sus riquezas y sus empresas acabarán. Pero no solamente quiere mostrarle que las riquezas temporales van a acabar, sino también que va al capítulo 5, desde el versículo 1 al versículo 6, ¿sabes lo que dice Santiago? Los ricos están engordando sus corazones para el día de la matanza. ¿Por qué? Porque ellos han condenado y han dado a muerte al justo. Y él no os resiste. La masacre que están haciendo los ricos es algo que Dios repudia. Pero hay algo peor que esto, sí. ¿Sabes qué es? Que este pecado sea exhibido dentro de la comunidad de gracia. Que este pecado del favoritismo sea exhibido con hermanos en la fe. Los cristianos estaban favoreciendo a personas que estaban condenados.
Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y das una atención especial al rico y al pobre lo desprecias, ¿acaso tú no estás haciendo distinción? ¿Acaso no tienes malos pensamientos? Ahora, preguntémonos, ¿por qué los hermanos están haciendo esto dentro de la iglesia? Y hay una razón, probable. Recuerda que los cristianos en su mayoría, a los que Santiago habla, son judíos. Y los cristianos se caracterizaban por ser pobres y vulnerables. Así que los poderosos enviaban a los cristianos al calabozo o a prisiones o a cualquier lugar, los tribunales, para que sufrieran mucho más. Así que observar a un rico entrar a la iglesia local es una oportunidad de evadir los tribunales, el dolor y la aflicción. Y Santiago está diciendo, no es que esto sea así, no es que en ese momento hay un hombre rico y un hombre pobre, no. Santiago lo coloca como ejemplo para escuchar una respuesta de ello. Y si te das cuenta, la primera pregunta de Santiago es una pregunta retórica que tiene una respuesta clara. ¿No habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? ¿Y sabes lo que yo debería haber dicho? Sí, somos culpables, Santiago. ¿Sabes? Si esto es así, de que ellos están tratando de favorecer a los ricos, si realmente ellos están tratando de evadir los tribunales, de evadir el dolor y el sufrimiento, ellos están pensando en sí mismos. Como decía alguien, ellos están ensimismados. Ellos están preocupados por su vida. Pero hay algo que Santiago les dice y les recuerda. Hermanos míos, no tengáis favoritismo. No tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Santiago le está diciendo, el favoritismo es incompatible con la fe evangélica. Santiago le está diciendo, el favoritismo socava los valores de la Trinidad y menosprecia la obra del Hijo a favor de la humanidad. El favoritismo es condenado por las Escrituras porque pasa por alto la justicia y el mérito, actuando de manera inapropiada a favor de otros. Segunda de Corintios 8, 9 nos revela a nosotros que Dios es un Dios que no hace favoritismo. Nuestro Dios es un Dios justo, hermano. Por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aquel que se humanó y se humilló hasta la muerte es la gloria en persona. Santiago nos está diciendo a nosotros que el favoritismo dentro de la iglesia local opaca, daña y arruina la gloria de Jesús. Hermanos míos, que vuestra fe en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Fíjate los calificativos que Santiago utiliza para hacer referencia de Cristo. Señor, cámbialo, el Curios. El Curios, Él es el Señor, el monarca, el soberano, el que decide qué se hace en su mundo y en su iglesia. El Curios es el que manda, no los ricos. Pero ¿quién es el Curio? El Señor Jesucristo. El soberano se hizo pobre
y habitó entre los hombres para que los hombres pobres fuesen ricos. Tu fe en Cristo no permite que tengas favoritismo. Es lo que te dice Santiago. Nuestra fe, hermano, en Jesucristo, en el Curios, nuestra fe en Jesús puede exhibir la gloria de Cristo. Es decir, nuestro Dios esta mañana, y el Hijo específicamente, que está entre su iglesia, debería ser honrado hoy en la iglesia Roca Eterna por medio del amor al prójimo y la destrucción al favoritismo. Así Él es honrado. Pero no solamente quiero mostrarte esa primera parte, que nuestra fe no tiene favoritismo. Si tienes una fe evangélica, una fe en Cristo, si amas a Jesús, se acabó la excepción de personas. Pero no solo queda ahí. Fíjate lo que sigue diciendo y quiero pasar al segundo punto. Nuestro Dios favorece lo que no se ve. Desde el versículo 5 hasta el 7. Fíjate cómo vuelve Santiago a hablarles. Santiago ya ha sido muy fuerte al mostrar que ellos están haciendo algo que no debería pasar en la iglesia. Fíjate cómo los vuelve a tratar, hermanos míos. Es decir, los hermanos están haciendo algo que está mal, pero para Santiago ese pecado que está siendo exhibido por los hermanos no los excluye de ser sus hermanos. Hermanos míos, escuchad, oíd. Santiago obliga a los hermanos a escuchar las siguientes declaraciones. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? ¿Acaso Dios no prometió esto? ¿Acaso Dios no nos hizo nosotros ricos, siendo nosotros pobres? Mis hermanos, luego de mostrar la incompatibilidad del favoritismo con nuestra fe, Santiago le recuerda a los hermanos que ellos fueron hechos ricos, gracias al Señor. Ustedes son herederos del reino de Dios. ¿Qué hacen ustedes tratando de ver cómo congraciarse con gente que está condenada? ¿Qué hacen ustedes tratando de ver cómo hacer para animarse con esta clase de personas? No lo pueden hacer. ¿Sabes por qué? Porque ustedes deben actuar como actúa nuestro Dios. ¿Cómo Dios te ha elegido a ti y a mí? A través de los propósitos electivos divinos. Dios ha elegido a los suyos. ¿Recuerdas la primera parte? Cómo Santiago le dice a ellos que ellos se fijan en lo externo, en lo que ven, en el anillo de oro, en la ropa lujosa. Ahora, en la segunda parte, Santiago le dice, ustedes hacen esto, pero Dios hace esto. Ustedes se fijan en lo externo, pero Dios se fija en el interior. Es decir, Dios escoge sobre la base del aspecto intrínseco de la persona. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios te ha elegido a ti, no por tu figura, no por lo que eres o lo que representas en la sociedad. Dios te ha elegido a ti en base del corazón que Él mismo, por cierto, transformó. ¿Cómo crees que puedes luchar para tratar de ganar tu salvación? Mis hermanos, hoy nuestras iglesias están llenas de ricos.
Nuestras iglesias locales, cada iglesia local que se reúne cada domingo, están llenas de personas ricas que fueron pobres en el pasado gracias al amor del Hijo. Nosotros hemos sido enriquecidos. Nosotros somos herederos del reino de Dios. Y dice claramente Santiago, Él ha prometido que nosotros seremos herederos del reino. Ojo, a los que le aman. Tienes que amar a Jesús. ¿Para qué? Para heredar el reino. ¿Quieres apropiarte del reino? ¿Quieres extender el reino? Ama al rey. Aquí hay un problema. Porque ellos sí aman al rey. Los hermanos que tienen favoritismo dentro de la iglesia aman a Jesús, pero no aman a sus hermanos. Jesús no negocia esto. ¿Por qué? Porque la iglesia es la esposa de Jesús. Y si tú amas a Jesús, amas a su esposa. Si amas a Jesús, amas al que tienes a tu lado. Y si no lo amas y se te hace demasiado difícil amarlo, recuerda las palabras de Gary. Tú también eres una persona difícil de amar. Eres difícil. Yo soy difícil. Se nos dificulta amar. Pero si amamos a Jesús, tenemos que amar. Hermanos, esto es un imperativo que debe ser obedecido. El daño que todos nosotros hemos causado con el favoritismo eclesial debe acabar. Habéis afrentado al pobre. No solo Santiago se lo dice a los hermanos en ese momento. Hoy Santiago, por medio de esta palabra, hoy está diciendo, Roca Eterna, ustedes habéis afrentado al pobre. Liderazgo de iglesia, Roca Eterna, ustedes habéis afrentado al pobre. Miembros de Roca Eterna, ustedes habéis afrentado al pobre. Pero aún así, heredarán la promesa que el Señor les ha dado porque le aman a Él. ¿Qué necesitamos hoy entonces? Una exhortación a amarnos. Una exhortación a amar al prójimo para destruir el pecado que está destruyendo el nombre de Cristo, su gloria y la pureza de esta iglesia. Necesitamos. ¿Qué es eso, hermano? Es una exhortación que Dios nos da, nos alienta a ti y a mí. Necesitamos una cultura eclesial de los unos por los otros, como mi hermano decía en su meditación. Necesitamos amarnos de manera horizontal. Hemos aprendido a amar de forma vertical. Está bien, muy bien. Hoy estás aquí porque amas a Jesús. Bien, ahora aprendamos a amar de forma horizontal. ¿Para qué? Para que la gloria y la revitalización de la iglesia Roca Eterna sea realidad. Mis hermanos, la revitalización de una iglesia, como lo expresa Brian Croft en su libro, no se visualiza por medio del número de personas que vienen a la iglesia. No, olvídate de eso. Sino por los cambios internos que surgen en cada individuo. Puede ser una iglesia de 5 miembros, no importa, pero esos 5 miembros, esas 5 personas se aman los unos por los otros y están centrados en Cristo y en el Evangelio. Se necesita una iglesia aferrada a Él. Esta iglesia necesitaba escuchar esta carta de Santiago. Esta iglesia necesitaba escuchar que Santiago le dijera, hermanos, recuerda cómo el Señor te ha tratado a ti y a mí. Ama a tu iglesia local. Ama a todos tus hermanos. Ama incluso a aquellos que no quieres amar. Favorece a aquellos que crees que no se lo merecen. El reino de Dios se caracteriza por su imparcialidad sobre su creación. Cristo nos ha beneficiado con bendiciones del reino.
Y una de las características de los herederos del reino es que aman al rey. ¿Sabes por qué aman al rey? Porque tienen una relación profunda con su Señor. Porque son personas apasionadas que desean orar, que desean acercarse a Cristo, a su palabra, pero se nos dificulta acercarnos a los hermanos. Y Jesús simplemente te está diciendo a ti, ¿me amas? Ama a mis ovejas. ¿Me amas? Ámense ovejas. Es lo que Él nos está diciendo a nosotros hoy. Mis hermanos, no solamente Santiago quiere mostrarnos esto, sino que en el siguiente punto, que es nuestro mandamiento, nos exige ser imparciales. Santiago quiere ir más allá. Él no solamente se quiere quedar con que Jesús ha enriquecido a hombres pobres con su obra, sino que Santiago quiere mostrar cómo la Trinidad demanda lo mismo. La práctica de la imparcialidad en la iglesia local armoniza con el evangelio que Dios nos ha dado, pero también con las declaraciones que el Padre ha realizado. Santiago acude a la Escritura y recuerda que en ese momento las Escrituras, ¿cuáles eran? El Antiguo Testamento. Así que Santiago decide seducir a los hermanos en la iglesia por medio de la Escritura. Y Santiago va al libro de Levítico y allí él nos dice lo siguiente. Versículo 8. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, cuando estudiaba este pasaje, una de las cosas que le decía a mis hermanos era que se dificultaba mucho porque no observaba un mandato allí de parte de Santiago. Y en el verso 8, realmente Santiago no da ningún mandato, no le está exigiendo nada a los hermanos. Pero Santiago está utilizando las palabras del Padre porque el Padre sí ha dado un mandato. Santiago no quiere exigirle nada a la iglesia porque ya hay alguien superior a él que ha exigido y ha demandado algo. ¿Y quién es? No es el Hijo, es el Padre. Mientras que el Hijo en el Nuevo Testamento dice que también debemos amar a nuestro prójimo, Santiago quiere ir a las palabras del Padre y el Padre dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si haces esto, bien hacéis. Él le revela cómo el favoritismo también se iguala a los pecados más escandalosos de toda la Escritura. No solamente quiere mostrar un mandato que el Padre ha dado, no solamente quiere exigirle a los hermanos, ámense, sino que Santiago sabe muy bien que algunos, no todos, pero algunos entre ellos no se van a amar. Y es allí donde Santiago vuelve y va al Antiguo Testamento y el libro de Éxodo y Deuteronomio y cita o hace alusión a palabras como no matarás, no adulterarás, no matarás y no adulterarás. La pregunta es, ¿qué relación existe entre el adulterio y el homicidio con el pecado del favoritismo? ¿Cuál es el problema? No es una iglesia inmoral. No es una iglesia que ha cometido asesinato. Pero ¿sabes lo que Santiago le está diciendo a los hermanos? El pecado del favoritismo se iguala al pecado de la inmoralidad sexual y del homicidio. Y si has matado y si tú has adulterado, serás condenado. Pero si tú has hecho favoritismo en la iglesia, también serás destruido. Mis queridos hermanos, esto no es un juego. Esto no es simplemente un sermón que se realizó 2 semanas o unas semanas atrás para exponerlo en una iglesia y se acabó. No. Es que si esta iglesia, si nosotros
no destruimos al favoritismo eclesial, familiar, cultural, Dios nos destruirá a nosotros. Así de fácil. O amas a tu prójimo o te trato sin misericordia. Son palabras de él. Estos hermanos están escuchando esas palabras de Santiago. ¿Cómo crees que están? Acercarse a un Dios santo, siendo impuro, te lleva a la destrucción. Mis hermanos, Santiago nos está diciendo que el Padre nos exige amarnos. A pesar de que un segmento está violando el mandamiento al practicar el favoritismo que se describe en los primeros versículos, exactamente el 2, 3, el amor que sabe, que ama, surge del amor a Dios. Hay un amor inteligente, hay un amor sabio, hay un amor realmente que se produce en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre ha experimentado el amor de Dios. Pablo dice en el libro de Romanos, si no me equivoco, que el amor de Dios se derramó en el corazón de los hombres. No es nuestro amor, su amor se derrama sobre nuestras vidas y al derramarse está diciendo que es tanto el amor que Dios ha enviado sobre los suyos que los suyos no pueden contenerlo y que los suyos están obligados a depositar ese amor. ¿En quién? En otros. Es lo que se está diciendo. El amor a nuestro prójimo es una obligación. ¿Es amar a quién? Es amar a nuestro amigo, a esa persona que nos escucha y escucha nuestros pecados, que nos alienta cada día. Esa persona que no nos ha abandonado. Es amar a ese amigo, pero también es amar a nuestro enemigo. El amor al prójimo es amar a los pacificadores que quieren la unidad y el shalom de Dios en nuestra iglesia, en nuestro mundo, en nuestra comunidad. Es amar a los pacificadores, pero también es amar a los conflictivos. El amor al prójimo es amar a la persona buena, pero también es amar a la persona mala. Es decir, no vamos a desear ningún tipo de daño físico a ninguna persona. No vamos a desear ningún tipo de daño espiritual a ninguna persona. Y no vamos a desear ningún tipo de mal emocional a ninguna persona. Mis hermanos, ¿acaso no te hallas culpable, al igual que yo, de este pecado? Cuando comienzas a observar que alguien está progresando, y ojo, el amor al prójimo no significa que únicamente debe ser practicado en la iglesia local, no. Estamos hablando de amar a nuestro jefe, estamos hablando de hablar a los incrédulos, estamos hablando de amar a todos, a las personas que nos han hecho daño. Si tu padre te abandonó y nunca lo conociste, estamos hablando de que el amor al prójimo es amar a tu padre, a tu madre. Si la única persona que te cuidó ha sido tu abuela, es amar a tu abuela. Pero si tú has sufrido como un niño, quizás algún tipo de violación en el pasado, alguien, debes amar también al violador. Debes amar al pecador, debes amar a todos, hermano. Y alguien decía, debemos amar a otros. ¿Sabes por qué? Porque esta es la paz que se halla en nuestro corazón. Mentira, mentira. Debemos amar a otros porque Dios nos lo demanda. Porque Dios hace posible que amemos a otros. Y es muy difícil. Por eso las palabras de Él. Nada podéis hacer sin mí. No van a poder hacer nada. Imagínate una familia que se ha hecho daño. Imagínate una iglesia que se ha hecho daño. Imagínate un país que se ha hecho daño. ¿Cómo amarse? Y Jesús dice, sin mí no puedes hacer nada.
Hermanos, amar, quiero amar. El Padre me dice que ame. ¿Cómo hago? Y el Padre, ¿sabe lo que hace? Te envía a su Hijo. En Levítico, el Padre dice a su pueblo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús no es una realidad todavía. Así que es difícil. En los evangelios, Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aún el pacto no ha iniciado porque Jesús no ha ido a la cruz. Pero cuando Santiago dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, ya es una realidad. ¿Por qué? Porque Jesús ha ido a la cruz. Porque Jesús ya te capacita para amar a otros. ¿Recuerdas el Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 43 al 44? Jesús dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El amor expresado en la Trinidad se revela a través de Cristo en la cruz. ¿Quieres ver cómo ellos se aman entre sí? Ve la obra del Hijo en la cruz. Es un amor sacrificial. Su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Podemos amar a nuestro prójimo. Hermanos, podemos destruir el favoritismo eclesial. Sí lo podemos hacer. ¿Lo quieres hacer o no? No depende de nosotros. Pero si Jesús te ha alcanzado, si Jesús es el dueño de tu corazón, si Jesús es el Señor, entonces tú y yo estamos obligados a amar y a destruir. Ama para destruir. Necesitamos destruir lo que reina e impera en nuestra vida. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, nosotros no nacimos en un hogar adinerado ni nada por el estilo, sino sencillo. Pero recuerdo siempre que mi padre llegaba, estábamos pequeños, y siempre que llegaba a casa, él usaba un maletín, y nosotros, mi hermana y mi persona, sabíamos que algo traía. ¿Y sabe lo que siempre traía? Tostón. ¿Lo recuerda? Los tostones baraticos de 10, tostón, uno por usted y uno por usted. A veces quizás no había para comprar muchas golosinas. Hay un solo caramelo, el caramelo se parte en dos y comes dos. El favoritismo no solamente ha destruido la unidad de la iglesia, ha destruido la familia. Padres que solamente favorecen a uno más que a otro. Padres que solamente le compran a uno, porque yo solamente puedo preocuparme por ti, porque tú eres mi hijo favorito, porque tú eres el mejor, porque el otro no sabe, porque tú saliste como yo, porque tú eres el hombre, porque tú y tú y tú. Resulta que tú estás destruyendo la unidad de tu hogar. Aprende a amar. Ámalo a todos. Yo creo que nosotros aquí necesitamos a personas que estén a nuestro lado, que puedan ayudarnos y mostrarnos eso. Porque uno de nuestros mayores errores, pecados, y no hablo de nosotros todos, sino de aquellos que estamos dirigiendo, liderando una iglesia, es que nos preocupamos más en amar a otros y que otros se sientan amados. Pero cuando entramos dentro del núcleo familiar, ellos no se sienten amados. Nuestras esposas no se sienten amados, nuestros hijos no se sienten amados, nuestros padres no se sienten amados, nuestros hermanos y hermanas no se sienten amados. ¿Y sabe lo que el Señor nos dice? Ellos deben sentirse amados. Mis hermanos, sí es posible hacerlo. El amor complaciente de Dios, como lo expresa Berkhoff, él dice, ese amor complaciente de Dios
Se deleita en la contemplación de sus propias perfecciones infinitas y en la de las criaturas que reflejan su imagen moral. Quiero dejarlo hasta ahí, esa frase es única. Es decir, Dios se deleita no solamente en sus propias perfecciones infinitas, sino que Dios se deleita, se complace, Él se alegra. ¿En qué? Cuando sus criaturas se aman los unos a los otros. Dios se deleita cuando una iglesia destruye el favoritismo. Dios se deleita cuando una iglesia se ama los unos a los otros. Dios se deleita ahí. Santiago está diciendo, no. Deja que Dios se alegre. No reprimas las emociones de Dios. Déjalo. No contengas a Dios. Déjalo. Pero ¿cómo hago? Amando al que tienes al lado. ¿Podemos nosotros hacer que Dios se deleite? ¿Que se alegre? Sí, sí lo podemos hacer. Cuando su cuerpo funciona de manera correcta. Así que pensemos eso. ¿Quién de nosotros frustraría la alegría o recreación de uno de nuestros hijos? Si uno de tus hijos te ha dicho hoy, papá, ¿sabes? Yo quisiera que me sacaras allí en Santa Teresa, colocaron un parque, una rueda giratoria, y yo quisiera ir allí, papá. Imagínate que tú llegas hoy, domingo, y lo sacas una hora allí, cerca de Traqui, y los niños están allí. Pero el niño cuando se va a montar en la silla o en la bailarina, lo que sea, tú le dices no. Cuando el niño se quiere montar en el Ranger, tú le dices no. Cuando el niño quiere comer algo, tú le dices no. La pregunta es, ¿para qué lo llevaste? ¿Para qué eres cristiano? ¿Para qué profesas una fe evangélica? ¿Para qué estás acá hoy? Si no es para hacer que nuestro Dios se alegre. Si no es para hacer que nuestro Dios se deleite entre nosotros. Deja al niño que se divierta. Deja a la iglesia que pueda traer gloria al nombre de Cristo y pureza a los hermanos. Mis hermanos, para ir terminando este último punto, nuestra parcialidad nos guardará del juicio venidero. Fíjate cómo lo expresa versículos 12 y 13. Santiago ahora dice, ustedes lo que enseñan, eso practiquen. Ustedes tienen una fe en el Evangelio, en Cristo, aman a Cristo, aman al Señor. Sí, está bien. Entonces, practíquenlo, háganlo. Es decir, tengan una tierna compasión entre ustedes. Fíjate lo que expresa el versículo 12. Como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuál es esta famosa ley de la libertad? Porque al parecer los hermanos míos, los hermanos de Santiago, serán juzgados, pero no según cualquier tipo de ley, sino según la ley de la libertad. Santiago en el capítulo 1, versículo 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿En qué está basada la ley de la libertad? En dos cosas. Amar al Señor tu Dios y amar a tu prójimo. En eso está basada la ley de la libertad. Por eso Él dice, no os hagáis que oidor olvidadizo, sino retén lo que oyes, practícalo para que ames al Señor y ames a los hermanos. Si haces esto, serás tratado con misericordia. Es decir, la tierna compasión de Dios te afectará, te beneficiará a ti. Pero los que continúen practicando el favoritismo eclesial serán tratados sin misericordia. Versículo 13. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. ¿Quién de nosotros quisiera ser tratado
por Dios de manera severa. Ni el hijo quería experimentar ese momento. Ni el hijo. Paul Washer decía en uno de sus sermones que Dios con una mano, el hijo con una mano contiene la ira de Dios y con la otra mano te llama a la salvación. Pero en algún momento, la mano del hijo que retiene la ira del padre se quitará y destruirá al hombre sin misericordia. Imagínate nosotros habernos expuesto domingo tras domingo a las misericordias de Dios y ser tratados sin misericordia en el día final. Domingo tras domingo escuchamos: hijo, ama a tu madre. Madre, ama a tu hijo. Hermana, ama a tu hermano. Y ojo, no me estoy refiriendo únicamente a la iglesia. Me estoy refiriendo a todos los aspectos de la vida. La única forma de llegar a perdonar a otros es que nosotros hayamos sido afectados por el perdón de Dios. Así que la misericordia de Dios es uno de los elementos principales del pacto de Dios con su pueblo. Dios ha pactado con su pueblo. Esta misericordia divina es la que motiva a los creyentes a ser misericordiosos. Yo he recibido una misericordia y ella me estimula a mí a ser misericordioso. Dios cuida al hombre en su miseria. Tú debes cuidar a tu hermano también en su miseria. Por tanto, lo único que puede llegar a salvar al pecador, lo único que puede alcanzarlo y salvarlo es Cristo. Solamente Él puede tratarte con misericordia en el día final. Y recuerda la última frase del versículo 13. La misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, el amor al prójimo destruye el favoritismo eclesial, pero la misericordia de Dios destruye el juicio severo. Eso es todo, mis hermanos. Para terminar, voy a dejar 3 resoluciones. En primer lugar, amada iglesia, practiquemos el amor al prójimo para destruir el favoritismo eclesial, si no seremos destruidos en el juicio final. Amada iglesia, practiquemos el amor al prójimo para destruir el favoritismo eclesial, si no seremos destruidos en el juicio final. Hermanos, el amor entre nosotros debe reinar, si no el favoritismo nos destruirá. Apreciado amigo, tú que estás hoy acá y has estado escuchando y adorando acá y escuchando cantos, lectura, oraciones, quiero que sepa que tú has causado mucho daño a muchas personas a causa del favoritismo. Y todo esto te será contado en el juicio final. Dios te va a juzgar por todas esas cosas que has hecho. Sin embargo, recuerda, la misericordia siempre triunfa y el amor del Señor te puede salvar. Así que a pesar de los pecados, Dios hoy te llama y te dice que te puede tratar con misericordia en ese día. Oremos. Señor, te damos gracias, porque a pesar de que nuestras vidas han practicado el favoritismo, no solamente eclesial, sino también familiar, local, a pesar de todo esto, tú sigues tratando de una manera muy paternal y tierna a aquellos que has prometido que heredarán tu reino, que te aman, que expresan su amor hacia ti. Y a pesar de nuestros pecados y de nuestras infidelidades, hoy nos muestras que es posible destruir el pecado eclesial por medio de la obediencia
a tu palabra, al amarnos entre nosotros. Muchísimas gracias por este tiempo y oramos para que podamos terminar este culto adorando tu nombre. Amén.